Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a nuestras clases abiertas. Gracias por estar aquí con nosotros, por mantenerse fielmente con las clases. Como saben, tenemos una semana muy especial dedicada a los estudios del Japón. Han sido ya 2 sesiones, hoy tenemos la tercera, mañana tenemos la última, que ha organizado nuestra profesora Betsy Forero. También hemos trabajado conjuntamente con el Centro del Japón para tener este espacio en la facultad y pues para todas las personas interesadas en los estudios japoneses desde múltiples miradas y disciplinas. Es un placer para mí hoy presentar a nuestro profesor invitado especial que se está conectando con nosotros desde México, al doctor Amaury García, que es director del Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México. Es especialista en historia del Japón entre los siglos XVII y XIX, de historia del arte y cultura visual del Japón. Así que muy bienvenido, doctor Amaury García. Gracias de nuevo por estar aquí, por ofrecer esta clase abierta y que tantas personas van a ver, no solo ahora, sino que van a poder seguir viendo después. Así que realmente es un gran aporte para nosotros. De nuevo, gracias, bienvenido. Te doy la palabra. Como siempre, recuerden que pueden hacer comentarios en el chat, nosotros las recogemos y se las pasamos al profesor para que las pueda contestar al final de la charla. Entonces, gracias y bienvenido. Perfecto, muchísimas gracias Patricia por la presentación. Quiero agradecer también a la profesora Forero por organizar e invitarme a esta charla y bueno, buenas tardes a todos o buenas noches, no sabemos quiénes están del lado de acá del Pacífico o del Atlántico, porque por ahí veo algunos colegas y ex estudiantes que se encuentran ahora en Japón y en diferentes partes. Entonces me da muchísimo gusto ver tantos nombres conocidos y otros que no en esta charla. Así que muy agradecido a la Universidad de los Andes por esta invitación. Les quiero pedir un favor, porque saben que a veces sube o baja la red. Si en algún momento se queda congelado o ustedes pierden el audio, háganme alguna seña que yo pueda ver para saber que esto pasó y entonces así pues retomar el hilo de la charla de hoy, para la que me comentó la profesora Forero que tengo 40 minutos aproximadamente. También de antemano pido disculpas porque con esta situación de dar clases desde las casas, el perro del vecino a veces se pone a ladrar y puede ser que entre y a pesar de que cerré todas las ventanas, pues el sonido puede llegar, entonces me disculpo de antemano, no es mío, entonces aclaro esto para ustedes. Ok, déjenme entonces a comenzar a compartir la presentación de la charla de hoy, que como ustedes vieron en el anuncio, va a tratar sobre el control y la censura de la estampa japonesa en Japón y en particular en lo que conocemos como periodo Edo o periodo Tokugawa, que va de 1603 hasta 1867. Entonces, ahí voy a compartir pantalla. Solo confírmenme que lo ven todo bien. Sí, Amaury, lo estamos viendo. Perfecto. Perdón. Ok, entonces aquí estamos. Pasamos a la siguiente. Si presentamos una charla como esta sobre lo que yo llamo control y censura, y ahorita más adelante veremos por qué yo diferencio entre control y censura de la estampa ukiyo-e o de la estampa japonesa, como también se conoce, o hablamos de cualquier otro tema vinculado con la industria editorial, con la producción popular, tanto visual como literaria, de esa época, inevitablemente tenemos que empezar desde esto que están viendo aquí, en la parte izquierda de la imagen, que es la ciudad de Edo. Seguramente por ahí algunos de mis ex estudiantes se acordarán de esta charla
las clases de historia, por lo menos de esta primera parte. Y la otra vez me oirán sobre este tema. Pero es inevitable. ¿Por qué es inevitable? Es decir, para hablar de esto que hablamos, de esto que llamamos, cultura popular urbana del periodo Edo, no queda otra que empezar con la ciudad y empezar con los orígenes de este nuevo espacio que justamente se desarrolla desde finales del siglo XVI, pero sobre todo a partir de inicios del siglo XVII, con esto que justamente le comenté a ustedes, que se llama periodo Edo o época Tokugawa, y que es un nuevo momento en la historia de Japón que está marcado, número uno, por una etapa de paz. Es decir, recuerden, aquellos que conocen un poco de la historia de Japón, o aquellos, por ejemplo, que han visto películas de Kurosawa, en donde muchas de ellas tienen que ver con etapas de guerra. Es decir, justamente la etapa anterior a la época Tokugawa se caracteriza por un momento de guerra civil. Guerras civiles por el control territorial que, y voy a ser muy breve aquí, ya que no es el interés mayor de la charla, terminan con la victoria de un líder militar, en este caso Tokugawa Ieyasu, sobre otros que también estaban compitiendo por este control, y Tokugawa Ieyasu lanza una campaña por la centralización del poder, número uno, y por la pacificación del país como parte de ese proyecto de centralización del poder que está muy marcado por un interés muy claro en la perpetuidad de su grupo. Para esto, Tokugawa Ieyasu realiza una serie de medidas a las que no vamos a entrar ahora porque nos desviaríamos muchísimo del tema de la clase, pero varias de ellas tienen que ver con el control de la población, en particular de la población samurái. Recordemos que es una victoria que viene de un periodo de casi 100 años de guerras civiles, por lo tanto era muy importante controlar a la población samurái, controlar a aquellos otros grupos de poder que podían convertirse en una amenaza para la estabilidad del clan Tokugawa. Y para esto, pues también desarrolla una serie de otras medidas: movilidad de población, control de armamento, nuevas regulaciones para la ciudad, para el campo, y asimismo traslada su centro de poder a una pequeña población costera de pescadores en su origen, que se llamaba Edo, y es lo que hoy conocemos como Tokio. Y aclaro que traslada su centro de poder porque no hay un cambio de capital. La capital seguía ubicada en Kioto, que era la capital imperial. Como ustedes conocen, el emperador y el shogun durante prácticamente varios siglos estuvieron como dos figuras políticas importantes, una más simbólica y la otra detentando el poder político y militar real, como sucede justamente aquí en la época Edo. Esa imagen de la izquierda que ustedes están viendo es una imagen de esa ciudad de Edo ya mucho tiempo después. Es una imagen que data del siglo XIX, un mapa de la ciudad, por supuesto. Ya vemos un desarrollo urbano que no tiene nada que ver con ese primer movimiento y establecimiento del Estado centralizado Tokugawa en la ciudad de Edo. Y como ustedes ven justo ahí, sobre todo en las zonas cercanas a la desembocadura del río Sumida, hay una gran densidad poblacional y también la trama urbana es muy densa en esa zona. Importante aquí solamente decir que como parte de esas medidas de que yo mencionaba, el shogun obliga a todos los señores feudales, los señores que controlaban los diferentes dominios en que estaba dividido Japón, a tener residencia fija en la ciudad de Edo, en pagar un tributo a partir de una peregrinación, que es lo que se conoce como el sistema Sankin Kotai, en donde esos señores tenían que una vez al año ir a la ciudad de Edo a pedir tributo, acompañado también de una buena parte de sus samuráis, establecer una residencia permanente en la ciudad de Edo y también, cuando ellos no estaban allí, mantener a sus familias. Quiere decir esto de que este despliegue contribuyó a un crecimiento urbano de cierta manera artificial, provocado por todas estas medidas, que también va a marcar no solo
este desplazamiento, hasta cierta medida forzado, de los samuráis hacia la ciudad de Edo, sino también de campesinos, artesanos y comerciantes que se trasladan a esta ciudad a buscar nuevas oportunidades de vida y también a brindar los servicios que necesitaba toda esta población. Quiere decir entonces que vamos a ver que es una ciudad que muy rápidamente crece, y ya, si estamos hablando de que el periodo Tokugawa empieza en 1603, hacia 1660 ya la población de Edo había crecido enormemente. La ciudad se había desarrollado de una manera realmente descomunal para las características de una ciudad en ese momento y sobre todo tomando en cuenta en un breve lapso de tiempo de 60 años. Este desplazamiento y esta abundancia de servicios y de bienes que se comerciaban en la ciudad va a darle un toque muy interesante al centro político Edo, y desde el punto de vista económico va a estar muy regulado y muy marcado por la economía mercantil. Como ustedes ven en las imágenes del lado derecho, sobre todo en la de arriba, que es de un mercado de pescado en Nihon, la zona de Nihonbashi, una de las zonas más populares de la ciudad de Edo de ese momento. La ciudad de Edo estaba muy marcada por la economía mercantil. A diferencia de la base económica fundamental de los samuráis, que estaba anclada en el impuesto sobre el arroz, la ciudad y paulatinamente el país se va a convertir en un espacio en donde la economía mercantil va a convertirse en la fuente fundamental a nivel económico, en detrimento del control económico por parte de los samuráis. Por lo tanto, vamos a ver que es un grupo político que controla militarmente el país, que no da espacios de participación política a otras poblaciones que no sean los samuráis. Sin embargo, a nivel económico dependen 100% de los comerciantes, independientemente de, por supuesto, su entrada con es decir, la recolección del impuesto sobre el arroz, que era lo que les permitía a los samuráis vivir cambiando ese arroz, por supuesto, por monedas o por bienes. Quiere decir esto de que vamos a ver esta duplicidad a lo largo del periodo Edo de una población urbana que se denomina chonin, que quiere decir habitantes de la ciudad, o lo que nosotros, si lo llevamos a la historia moderna europea, serían los burgueses, que detentan un poder económico pero no político, y los samuráis, la aristocracia militar, que detenta el poder militar y político pero no el económico. Y esta dicotomía se va a transparentar a lo largo de una serie de productos culturales que se van a desarrollar en casi estos 2 siglos y medio que duran el periodo Edo en la ciudad de Edo en ese momento, y la otra de más abajo, que es una pintura de uno de los más famosos barrios de prostitución imágenes. Lo fue el teatro kabuki, que fue el teatro popular por excelencia de esa época, los barrios de prostitución, que no solamente tenían que ver con el comercio del sexo, sino también, en el caso particular de Yoshiwara, se convirtieron en espacios culturales importantes de la ciudad, y por supuesto la industria editorial, que es a la que más nos interesaría concentrarnos en la en la conferencia de hoy. Les traigo esta imagen porque para mí es muy importante. Es una imagen de 1769, diseñada por el famoso artista de la estampa japonesa, Suzuki Harunobu, y que nos muestra 2 personajes, quizás 2 de los personajes simbólicos más importantes de esta época. En una barca, a la izquierda, vemos a un maestro confuciano
con sus libros a su lado y además con una pintura a tinta china de pues unas plantas y una roca, pues un ejemplo típico de la pintura a tinta china, que era quizás la clave a nivel pictórico que caracterizaría a el mundo confuciano o el mundo que viene de China a nivel cultural, y que además representa igualmente a la ideología del grupo en el poder, que fue el neoconfucianismo. Una ideología que además marca muy bien una estratificación social en donde los samuráis se encontraban en el escalón más alto, los campesinos, que son los productores, y en el segundo, recordemos la importancia del arroz como base de la economía samurái, los artesanos, también productores, en tercer escalón, y los comerciantes en cuarto escalón. Y en el otro bote vemos a una muchacha joven, vestida con ropa evidentemente cara por el tipo de seguro de brocado en seda que vemos en su cinturón, y que tiene además en su mano otra pintura que refleja a una muchacha igual que ella. Es decir, lo que estamos viendo aquí es justamente la representación de ese nuevo grupo, de los chonin, de los habitantes de la ciudad, de los comerciantes, quienes, sobre todo en la estampa japonesa, se les representa muchas veces a través de sus mujeres. Ojo, no quiere decir de que todas las mujeres que se representan en la estampa japonesa sean chonin, del grupo chonin, pero una buena parte de ellas sí. Chonin, evidentemente, viendo el diseño de esa ropa, adinerados, que se están convirtiendo en un nuevo grupo económico importante, que esto está a mediados del siglo XVIII, y que además también está presentando un ejemplo de la nueva variante cultural, en este caso pictórica, de este grupo, y que es la representación de la gente del común, la representación de los intereses de la gente del común, de los gustos de la gente del común, como es esa pintura de una muchacha muy similar a esta que estamos viendo, y como comercial, además, que es algo muy típico de la estampa japonesa, vamos a ver que la firma de la pintura que la muchacha sostiene es también de Harunobu. Es decir, de esta manera Harunobu también se está publicitando como pintor e ilustrador de estampas. Por lo tanto, es decir, aquí este es un ejemplo magnífico para este balance, sobre todo a nivel cultural, entre la ideología neoconfuciana del poder y lo que podemos llamar la ideología del ukiyo, la ideología de los placeres mundanos, la ideología de lo efímero. Ukiyo se convierte en una palabra importantísima en este momento, y que no solo va a estar vinculada con su origen budista, en el que no me voy a detener mucho, y que tendría que ver con el mundo de lo efímero, con el mundo de los sufrimientos, el mundo flotante, que esa es la traducción literal de la palabra, sino con ese mundo particular que viven ellos. Y la frase nace de un fragmento de la novela Ukiyo Monogatari de Asahi Ryo, que se publica también el ukiyo, no con el ukiyo budista, con el ukiyo de los sufrimientos, sino justamente con este mundo, es decir, el mundo que les toca vivir a ellos, ese mundo en donde ellos no tienen un control, ni, por supuesto, de las cuestiones divinas, ni tampoco de las cuestiones políticas y mundanas, ya en manos de los. Y justo por esa misma medida, pues no les queda más que disfrutar el momento, asirse a esa cultura que se desarrolla y que tiene mucho que ver con el disfrute, con el derroche de dinero, ojo, para aquellos que por ahí, y también de los productos culturales que se producen a lo largo de ese periodo y que están reflejando también ese mundo. La industria editorial entonces se va a convertir en una de las principales industrias a lo largo de todo el periodo Edo. Es decir,
se conoce que la cantidad de casas editoriales que existían en la ciudad de Edo solamente en el siglo XVIII era más de 600. Por lo tanto, y bueno, y esto no solo se los comento a partir de esa cifra, sino porque tenemos muchísimos registros de la prosperidad. Los gremios editoriales, los gremios de editores, perdón, era uno de los gremios más importantes de esta época, con unas ganancias realmente que lo convertían en los comerciantes quizás de los más exitosos, a la par que los gremios vinculados con los barrios de prostitución. Entonces vamos a ver que estos dos espacios van a estar constantemente participando de la vida pública en el mundo cultural de Edo, y sobre todo en esta cultura que, si bien nace de sus barrios más populares, nace de estos sectores de comerciantes, va a ir permeando a lo largo del periodo Edo a todos los demás espacios políticos, culturales y geográficos del país. Es decir, ya a finales del siglo XVIII y sobre todo a principios del siglo XIX, la cultura del ukiyo o la cultura de los chonin, el teatro kabuki, la literatura popular y la estampa japonesa era hartamente conocida en todos los estratos sociales. Y no solo esto, sino que muchos samuráis eran ávidos consumidores de esta cultura, y por el otro lado, muchos de ellos fueron escritores de literatura popular, ilustradores de estampa japonesa, pintores también. Por lo tanto, vamos a ver cómo la industria editorial va a tener un peso muy fuerte a nivel cultural y a nivel educativo también a lo largo del periodo Edo. Y un ejemplo que podemos presentar de esto es en 1800, saltando un poquito de época, pero si llegamos a 1868, cuando ocurre el gran cambio, lo que se conoce como la renovación Meiji, y se impone un sistema de educación nacional, es decir, los niveles de alfabetismo que tenía la población japonesa eran muy altos. Y cuando hablo de la población japonesa, no solo me estoy refiriendo a las élites, sino a la población común, incluso al campesinado. Y este nivel alto de alfabetismo es gracias a muchas estrategias que impone la literatura popular de ese momento, y sobre las que tampoco me quiero extender para no desviarnos mucho, pero una de las más importantes es que en una buena parte de la literatura popular vamos a ver que los textos están escritos, es decir, en escritura fonética, o en los casos en que, como vemos en la portada esta amarilla, en los casos donde hay ideogramas, la mayoría de las veces se ponía la representación fonética de esos ideogramas, y esto contribuyó muchísimo a las habilidades de lectura de la población. Y por supuesto, a partir de esas habilidades de lectura también vino un crecimiento exponencial en el conocimiento de diverso tipo que esta población adquirió a lo largo de ese tiempo. Entonces, regresemos a la industria a la industria editorial. La industria editorial, la imagen de la izquierda, vamos a ver una ilustración de una página de un libro en donde vemos la tienda del famoso editor Tsutaya Yusaburo, que dicen que es esa persona sin pelo que está al fondo, y vemos diversas estampas que la gente está viendo. Sin embargo, yo sí quisiera aquí hacer un comentario que yo considero que es muy importante y tiene que ver con estampa japonesa, libros ilustrados, como el caso de la izquierda que ven acá. Cuando hablamos de ukiyo-e o de imágenes del mundo flotante, que es como se les puede traducir, ese mundo flotante del que hablábamos nosotros cuando nos referíamos a los chonin, la mayoría de las veces esto es lo que nos viene a la mente. Y digo esto, y seleccioné estas estampas, podía haber seleccionado muchas otras, de Utamaro, de Kuniyoshi, bueno, seleccioné la de Hokusai porque quizás es la más famosa de todas. Sí es importante, utilizaba en esa época, es
trabajado a manera de género mucho tiempo después, y de hecho ni siquiera desde Japón. Es decir, la estampa japonesa se hace muy popular en el siglo XIX, finales del XIX, en Europa, por cuenta de la apertura de Japón al comercio con Europa y por lo tanto la exportación de estampas hacia sobre todo Francia y Estados Unidos, fueron de los dos espacios más importantes en esto, en donde tuvieron un éxito rotundo por cuenta de la apropiación que de ella hacen muchos artistas e intelectuales europeos de esa época. En este momento, en el periodo Edo, que nos interesa a nosotros, la estampa japonesa era diferentes de producción artística de ese momento. Es decir, es convertida en género independiente, sobre todo por este éxito en Europa y tiempo después también por los historiadores del arte japonés. Y esto hace que cuando hablamos de ukiyo-e, lo que más nos viene a la mente son estas estampas independientes o lo que se llaman ichimaie, de Hokusai o de Utamaro o de Sharaku, como es el caso de la del centro. Sin embargo, si vamos a estudiar el fenómeno de la estampa japonesa y de la industria editorial en el periodo Edo, es muy difícil separar a la estampa de su carácter seriado, en primer lugar. Muchas es una de las 36 estampas que conforman el juego de las 36 vistas del Monte Fuji, por ejemplo. Así como tampoco las podemos separar de los libros ilustrados, donde muchas de ellas también se encontraban. Por otro lado, también si hablamos de ukiyo-e, es importante considerar la producción pictórica que con el mismo nombre también existía en esta época. Por lo tanto, ukiyo-e, si lo queremos entender de manera, va a ser esa producción que refleja ese mundo de los shonin de esa etapa, que refleja a esa gente, a las inquietudes de esta gente, a las prácticas culturales de esta gente, a través de los medios de la pintura, de la estampa, que en un principio era monocroma y después empezó a partir de mediados del 18 a circular en color, y también de los libros ilustrados. Es decir, esos libros ilustrados fueron quizás de los productos vendidos y que más circulaban. Y ojo, cuando hablo de circulaban, no solamente me estoy refiriendo, circulaban a partir de la compra o de la venta, sino también de las casas de préstamo. Es decir, las librerías de préstamo fueron uno de los medios más importantes por los que estos libros ilustrados circulaban. Los editores de esos libros ilustrados eran los mismos editores de las estampas. Los ilustradores de esos libros ilustrados eran los mismos de las estampas. Por lo tanto, vamos a estar viendo de que se tratan de productos diferentes que todos ellos tienen que ver con ese mismo grupo productor y con la industria editorial. Este caso que están viendo acá es una de las novelas más populares de esta época, que es el famoso Hakkenden, o Los Ocho Perros, como también se le conoce, que es una historia de aventuras y que fue también publicada de manera seriada. Es decir, aquí ven la colección completa de del Hakkenden. Estas dos imágenes se las traigo justo para ejemplificar lo popular que eran estos libros y el éxito que la industria editorial tuvo. En ese momento, ven acá a la izquierda, es una tienda y ahí está la gente seguramente queriendo comprar los libros que acaban de salir, las últimas publicaciones, y a la derecha lo que estamos viendo es un vendedor ambulante de libros y estampas, que era también otra forma importante en que circulaban estas piezas, igual la gente queriendo que les vendan primero a ellos. Sin embargo, como ustedes podrán imaginar, es decir, el éxito de esta industria editorial, como de otras, y del gremio de los editores, también fue una preocupación
para las instancias de poder de ese momento, el Estado shogunal, o lo que se conoce como el Bakufu, el gobierno tras cortinas, que es la manera en que se denominaba el gobierno shogunal de ese momento, no solamente por el éxito comercial en sí y por las ganancias y el crecimiento económico de estos grupos en detrimento de otros, sino también por los contenidos que podían ser transmitidos a través de la literatura popular y a través de la estampa. Contenidos complejos que vamos a ver que, a pesar de las regulaciones que en diferentes momentos del periodo impone el gobierno, sino las estrategias también que la industria editorial y los editores en particular llevaron a cabo para, pues, escaparse un tanto de muchos de esos controles. Por lo tanto, la industria editorial igualmente estuvo muy marcada por una serie de regulaciones que aparecieron en la historia en diferentes momentos, sobre todo. Y aquí les traigo solo dos ejemplos de regulaciones que fueron apareciendo a lo largo del tiempo en diferentes edictos dirigidos a los gremios. Esto es importante tomarlo en cuenta. Estas regulaciones no estaban dirigidas hacia la población, sino hacia los gremios, y que coinciden muchas de ellas con los momentos de crisis económica por parte del gobierno shogunal y de etapas de austeridad y de regulación y de intento de recuperar el control de la economía del país. Hay cuatro de esas etapas, como ven ustedes arriba: la época Kyojo, la Kansei, la Kasei y la Tempo. De las cuatro, quizás las más fuertes fueron la Kyojo, la Kansei y la Tempo. Y esto es lo que nos interesa. Es decir, estas tres son las que más nos interesa con respecto a la industria editorial. En el periodo Kyojo, o en las regulaciones de Kyojo, es cuando primero se imponen controles a la industria editorial. Y se imponen muchos. Yo solamente les estoy aquí mostrando uno de ellos, que es ese primero, que dice: la impresión y venta descontrolada de versiones alternativas de sucesos o rumores de la gente. Y aclaro, cuando en estos edictos se habla de la gente, no se está hablando del pueblo, sino se está refiriendo en específico a los samuráis, queda a partir de ahora totalmente prohibida. Quien desobedezca a esto será arrestado, se llevará a cabo posteriormente una investigación minuciosa y se le aplicará una pena muy grave, incluso a la persona que es el que lo imprimió. Es justamente en Kyojo cuando aparecen por primera vez, como vemos en ese primer fragmento y en otros que les comentaré más adelante, los controles específicos sobre la producción editorial. Si vemos el segundo ejemplo, que dice: como ya se ha informado anteriormente, en el caso de los libros ilustrados, hemos escuchado que se están imprimiendo ichimaie. Ichimaie son hojas sueltas, las estampas sueltas, dudosas, desde el año del buey, es decir, hace 3 años. Como vemos en ese fragmento que corresponde al segundo momento, es decir, el periodo Kansei, se está hablando de que ya se había dicho que esto no se podía hacer, por lo tanto se está volviendo a repetir. Y esto es algo que caracterizará las regulaciones editoriales a lo largo del periodo Edo, donde vamos a ver en que se repiten los mismos edictos, situación que nos evidencia a nosotros de que muchos de esos edictos rara vez se cumplían. Por lo tanto, había una necesidad de estarlos repitiendo, repitiendo y repitiendo. Resultado de esas primeras regulaciones que sobre todo se ejercen en el 1720-1723 es por ley la necesidad de incluir un colofón en todos los libros que se publicaran, donde venía quién era el editor, quién era el autor del texto, quién era el ilustrador, todos los datos, de manera de que si algo se salía de las regulaciones, poder tener a un culpable claro aquí. Y en el caso de las estampas, aunque esta estampa es posterior, es del siglo XIX, estas regulaciones
se comienzan a implementar desde mediados más o menos del siglo XVIII, ya que no hay colofón, se les obligaba a incluir la firma del ilustrador, que en este caso es ese cartucho rojo, tipo de color, que es lo que es de ese cartucho rojo, y además de eso, en el caso tanto de los libros como de las estampas, el sello del censor. Es decir, este sistema de control de gobierno lo impuso directamente sobre los gremios. Eran los gremios los que tenían que nombrar a censores que se turnaban cada cierto tiempo y que tenían que evaluar cualquier producción nueva que saliera, ya fuera en libros ilustrados o no ilustrados, y en estampas ukiyo-e. Por lo tanto, se les enviaba la propuesta o un primer esbozo a esos censores, que eran editores, evaluaban si esto no implicaba problemas para la autoridad, y si no implicaba problemas, se le asignaba un sello, que es ese que ven ustedes arriba en el círculo a la derecha, un sello que dice examinado, aratame, el aratame-in o el kiwame-in, que fue otro que también existió con la fecha en que se hizo el examen, y entonces es que el libro se podía publicar o las estampas también se podían imprimir. Por supuesto, este sistema pues tenía muchas fallas y muchas veces se dejaron pasar o no se advirtieron críticas concretas a ese estado shogunal. Ahora, ¿qué era lo que se regulaba? ¿O qué era lo que se intentaba regular por parte del gobierno shogunal? Estas son las ideas más generales sobre de qué se trataban esas regulaciones o qué quería regularse. Número uno es cualquier mención relacionada con la clase samurái. Por aquí, por supuesto, también se evitaba cualquier cuestionamiento político. Es decir, no se puede mencionar nada vinculado con la clase samurái, menos aún la casa Tokugawa, es decir, el clan en el poder. De igual forma, rumores, alusiones u otra clase de comentarios referente a este sector de la población estaba totalmente restringido. Y de hecho, ese primer punto es el más importante y es al que se le prestaba más atención, ya que era una afrenta directa al poder político. Después, bueno, otra serie de regulaciones, como aquellas publicaciones que provoquen la alteración del orden o creen disgusto, eso es en un sentido más amplio, y ahí, entre otros materiales, entraban también los libros y las estampas eróticas, la divulgación y publicación de cualquier rumor o suceso que aconteciera en la ciudad, es decir, en ese sentido, pues, si pasaba algo, que no quedara impreso en ningún lado, porque si no está impreso, no pasó. Es decir, si no salió. Después, cualquier nuevo material que se quisiera publicar debería tener la aprobación de los censores, eso ya lo habíamos comentado, y del Machibugyo, que es la oficina de control samurái de la ciudad. La publicación de calendarios queda totalmente bajo control del Estado y por lo tanto también esto se encontraba restringido y ahorita comentaremos por qué. Y también se limitaron a aquellas publicaciones que eran consideradas superfluas, como la literatura popular, o que fueran impresas con materiales y técnicas lujosas. Y esto sí está directamente vinculado con ese impacto económico que, por supuesto, la industria editorial tenía en el país frente a la clase en el poder. El Estado consideraba entonces superfluo libros que hablaran de la vida de los shonin. El Estado consideraba superfluo también estampas con mucho colorido y que por lo tanto pues eran altamente cualificadas y que su precio también era más alto. Ejemplos de esto que les mencioné, y les voy ahora a mostrar varias imágenes, es esto que estamos viendo aquí, que es lo que se llamaba Kawara-ban, que el Kawara-ban eran impresiones clandestinas que sí tenían que ver directamente con esos sucesos que no se debían publicar, que en este caso pues es la explosión de un volcán. Hubo varios acontecimientos climáticos y tectónicos en el periodo Edo que fueron registrados en diferentes etapas
por la industria editorial. En este caso, los Cabaravan, justamente por su carácter clandestino, eran de los más controlados, es decir, la explosión de un volcán o un incendio, como vemos aquí, causado por un terremoto también, eran acontecimientos que no debían publicarse porque dejaba para la historia una mala impresión del gobierno. Sin embargo, pues vemos no solo esos dos casos que vimos, el anterior y este, donde sí se publicó, sino incluso en libros populares eróticos, como es este, en donde el interés es otro. Evidentemente el interés tiene que ver con la estimulación sexual. También vemos cómo se registra este mismo acontecimiento que les mostré. También va a aparecer en un libro erótico de 1835 de Kuniyoshi, con un tono de burla también entre estos dos personajes que están aprovechando la situación de confusión por el terremoto e incendio, pues para tener un escape. Otro ejemplo de esos acontecimientos del momento que no debían salir a la luz pública en la literatura y las estampas puede ser este. Es decir, aquí vemos una estampa de Kiyonaga que muestra en el cuadro de arriba, perdón que aquí Siri, perdón, no sé por qué Siri puso a decir, vemos el cuadro de arriba, una escena de los cuentos de Ise, con el príncipe Narihira escapando con esta doncella, y un ejemplo abajo de pues, alguien, que no sabemos quién, escapando con una chica. Es decir, es muy probable que esto sí esté vinculado con un hecho real. Es decir, y hay muchas historias de jóvenes que escapaban con chicas, ya que no podían casarse, o hombres o jóvenes que se escapaban con prostitutas, y estos casos vamos a ver que a pesar de que no se permitía representarlos en la literatura popular, en la estampa, pues constantemente vemos que aparecían. El caso de los calendarios es muy interesante. Es decir, a la izquierda vemos un calendario normal, es un calendario posterior, es de Meiji, de la etapa Meiji, es decir, estamos hablando este es del año 12 de Meiji, por lo tanto 1880, el del conejo, es del año del conejo. ¿Cuál era el problema con los calendarios? Los calendarios eran parte de las atribuciones del shogun. Era el shogun el que tenía el control del tiempo. Por lo tanto, los calendarios, que para el caso de los calendarios lunares, hay que hacer un cálculo para saber cuáles son los meses largos y los meses cortos. No es como nuestro calendario solar actual, en donde el único mes que cambia es febrero. Todos los otros meses tienen o 30 o 31 días. En el calendario lunar, cada año podía cuáles eran los meses largos y cuáles eran los meses cortos. Por lo tanto, era muy importante pues, estar publicando constantemente esto. Y ahí vemos en el de la izquierda cómo se dice cuáles son los meses largos y cuáles son los meses cortos, de manera muy clara. Entonces, esto era atribución del shogun. Es decir, hay una afrenta simbólica aquí a que los comerciantes o los editores estén publicando calendarios cuando solo deben salir de esas casas editoriales oficiales y que están autorizadas por el gobierno. Sin embargo, como ya ustedes imaginarán y como vemos en la imagen de la derecha, la cultura shonen y los editores se las arreglaban para publicar imágenes que en apariencia no eran calendarios, pero que sí lo eran. Aquí los meses largos están disfrazados en el diseño del señor que está abajo, y los meses cortos están dentro del diseño de los dos monitos que están al lado del señor. El primer caso concreto de censura, es decir, hasta ahora estamos viendo control sobre ciertos aspectos de la producción editorial o ciertos temas y productos editoriales. Sin embargo, el primer caso de censura concreto está vinculado con este ilustrador, Nishikawa Sukenobu, de la ciudad de Kioto, y con una versión de este libro que se llama Hyakunin Joro Shinasadame, y que se publica en 1723, es decir, estamos viendo, se publica justo en pleno periodo de reformas, y que compendiaba imágenes de mujeres de diferentes estratos sociales.
Es decir, aquí estamos viendo los espacios de la casa imperial. Y así también él muestra mujeres samurái y muestra mujeres del común, etcétera, etcétera. Sin embargo, Nishikawa Sukenobu, tiempo después, publica una versión erótica de su libro de es decir, compendio de 100 mujeres, donde a esas mismas mujeres las coloca en situaciones de sexo. Si ya de antemano el primer libro, la variante no sexual, pudo haber dado, es decir, pudo haber causado algún escozor en las autoridades, ya que en un mismo libro estaba colocando mujeres de estratos sociales diferentes, pues en el caso particular de la variante erótica, donde vamos a ver a esas mismas mujeres en actividad sexual, pues la afrenta fue mucho mayor. Esto causó que hubiera una censura directa a esta versión erótica del libro del espejo de las mujeres de Nishikawa Sukenobu, y que se reforzaran todavía más los controles sobre la producción editorial de ese momento. Por lo tanto, estamos viendo aquí el primer caso de censura directa a un producto editorial, y en este caso un producto editorial básicamente visual. Es decir, en este libro de Nishikawa Sukenobu, tanto la versión erótica como la no erótica van a ser solamente imágenes, es decir, no es como otros libros donde se combinan imágenes con texto. A partir de aquí, y sobre todo en la siguiente etapa que habíamos mencionado, la época Kansei, vamos a ver que van a abundar las regulaciones y van a abundar las censuras directas, no solamente a imágenes, sino ahora sí libros muy específicos. Comenzando por el libro de Hoseido Kisanji, que es censurado en 1778. Ese libro tuvo directamente que ver con una de las políticas de austeridad de esa época, que es la que se conoció como Bumbu, es decir, las artes marciales y literarias. Estas políticas lo que insistían era, sobre todo para los samuráis, pero se extendía al resto de la población, que había que regresar a la frugalidad, que había que regresar a cultivar las artes marciales y las artes literarias y separarse un tanto de esa cultura popular. Los propios de en esta lámina que vemos, Santo Kyoden es el único que no es samurái, los otros sí fueron samuráis. Estamos hablando de escritores samuráis, pero escritores de literatura popular. Y ese libro de Kisanji, como otro autor de esa época, que también fue censurado, Koikawa Harumachi, hacían burla de estas políticas de austeridad del Bumbu. Y de hecho hay por ahí un poema también que hace burla del Bumbu, comparando al Bumbu a estas políticas de austeridad con un mosquito que molesta en la noche mientras uno duerme. Entonces vemos que el libro de Kisanji censurado, Santo Kyoden, sus libros, aquí vemos uno en 1791, y después en la época Tempo, estamos hablando ya del 19, hubo también, por supuesto, más libros censurados, como el de Tamenaga Shunsui en 1842. Tanto los libros de Santo Kyoden como el libro de Tamenaga Shunsui tenían que ver con la vida de los barrios de prostitución de esa época. Y el otro que les pongo aquí, ojo, no son los únicos, que fue censurado, fue el libro de Terakado Seiken, que se llama Edo Hanjoki, o Crónicas de la Prosperidad de Edo, en donde él pues escribe bastante sobre diferentes barrios de prostitución, los lados oscuros de esos barrios de prostitución y cómo estos barrios de prostitución contribuyeron también económicamente a la prosperidad de la ciudad. Les mencionaba en la etapa anterior al autor Koikawa Harumachi, que fue censurado por otro de estos libros que se burlaban de las políticas de austeridad de la época Kansei, del Bumbu. Sin embargo, hay algo interesante aquí, que esto es
todavía, esto es un trabajo todavía por hacer, funciona más a nivel hipótesis que otra cosa. Yo creo que va más allá de una hipótesis. Antes de que censuraran a Koikawa Harumachi por el libro de Bumbu, él publica también este otro libro que se llama Kinkin Sensei Eiga no Yume, de 1775, donde también vamos a ver que el tema de personajes samuráis abunda, y del que más adelante publica una versión erótica, que es esta que está abajo, que se llama Kontan Ise no Yume, en donde critica a un daimyo, a un señor feudal, por sus prácticas abusivas con las mujeres, por sus excesos a todo nivel, y hacia el final del libro, pues su propia gente, sus propios guardias se rebelan en contra de él y pues lo logran controlar. Es un libro que además no solo está sacando a la luz prácticas que seguramente existían en muchos de estos dominios señoriales, sino también está comentando de manera muy clara la rebelión de su gente en contra de estas prácticas y de estos abusos de los samuráis y de los señores. Este libro salió justo antes del otro libro de Bumbu, por lo tanto, y como es típico también del poder shogunal en el periodo Edo, la gran mayoría de las veces en donde hubo censura directa de algún libro o de algún autor era con fines ejemplarizantes. Es decir, por lo tanto, es probable, otra vez, esto es especulación, pero es probable que en la censura de Harumachi no solo tuvo que ver el libro sobre Bumbu, sino también este en particular. Así, y ya voy cerrando un poco, ya que voy por 49 minutos, ya me pasé 9 minutos. Así vamos a ver muchísimos otros ejemplos ya del siglo XIX, que es cuando mayor cantidad de ejemplos concretos de censura vamos a ver, y también, por supuesto, había ya un desgaste del aparato político y del aparato de control del gobierno, y había un desgaste también de la economía de ese estado shogunal. Entonces es en esta etapa donde vamos a ver mayor cantidad de ejemplos que fueron censurados, o ejemplos en donde se cuestionaba a la clase samurái, se cuestionaba la legitimidad del poder y se cuestionaba a muchos oficiales del gobierno de ese momento. El caso de Kitagawa Utamaro es uno de los más conocidos. Kitagawa Utamaro publica una serie de estampas, esta es una de ellas, en donde, por supuesto, para protegerse de las regulaciones, cambia los nombres a Mashiba Hisayoshi, por supuesto. Se está refiriendo a Toyotomi Hideo del proceso de pacificación junto con Tokugawa Ieyasu, pero que muere. Es decir, es de los puntos sensibles en la historia de los Tokugawa, el caso particular de Hideyoshi, ya que Hideyoshi muere y a su heredero pues, se le da muerte. Y es así que Tokugawa Ieyasu asume el poder. Entonces, este tipo de tema, por supuesto, estaba altamente controlado, y aquí vemos esta situación donde está Hideyoshi, o aquí Mashiba Hisayoshi, tomándole la muñeca a este joven. Ese gesto de tomar la muñeca, por supuesto, tiene connotaciones sexuales, y era muy común también en esta época. O vemos esta otra estampa también del mismo momento, donde nos muestra a una imagen ficticia del asesino de Oda Nobunaga. Oda Nobunaga fue el primer caudillo militar que inicia el proceso de pacificación, es decir, Oda Nobunaga, Hideyoshi y Tokugawa, pero a Oda Nobunaga uno de sus samuráis le da muerte. Por supuesto, es ajusticiado después, pero vemos esta estampa de ficción en donde nos muestra al asesino de Oda Nobunaga en otras etapas, viviendo la vida de los burócratas samuráis de ese momento, sentado en su casa, la pared rota, con hoyos, con su mujer y 3 hijos, y añorando arriba
la época en que él era uno de los samuráis de Nobunaga, ¿no? Y esta otra estampa de Utamaro, en donde otra vez va a representar al Taiko Hideyoshi, a Toyotomi Hideyoshi, con sus mujeres, sus 5 mujeres, y justamente esta estampa, junto con las anteriores, ya fueron la última gota para Kitagawa Utamaro, y Kitagawa Utamaro fue censurado, el editor, las estampas que todavía quedaban sin venderse fueron confiscadas, y Utamaro, ya grande de edad, estuvo un tiempo esposado sin poder trabajar como castigo. Las estampas de teatro kabuki, como vemos aquí, en el caso de Sharaku, también fueron controladas. Se prohibió este tipo de estampas donde se representaban o quedaba claro quiénes eran los actores, o se escribía en muchos casos quiénes eran los actores. Aquí era en esa época muy fácil identificar quiénes, no solamente por los rasgos físicos, sino por los logotipos de cada uno de ellos estampados en su ropa. Sin embargo, pues bueno, la industria editorial se burló de esto y hacía este otro tipo de estampas, donde vemos tortugas y peces que la estampa se llama Goldfish que se les parecen. ¿Se les parecen a quién? A esos actores de teatro kabuki. Si vemos las caras de ellos, hoy día pues es muy difícil saber de quiénes se trata, pero la gente de ese momento podía fácilmente identificar a qué actor se estaban refiriendo aquí en esta estampa. Para el caso de las estampas de mujeres, no solo de prostitutas, sino de mujeres en sentido general, también estaba prohibido pues, que quedara claro quiénes eran, sobre todo si eran mujeres no prostitutas, ya que también se incluían muchas veces a la hija del comerciante tal, a la hija de fulano de tal, o a la muchacha que trabaja en la tienda más cual. Sin embargo, otra vez, y en este caso se trata otra vez de Utamaro, vamos a ver que se inventan recursos para burlar las leyes, como en este caso el nombre de ella, que está representado por esos objetos que vemos en el recuadro arriba, Tomimoto Toyohina. Es decir, por la manera en que se dice en japonés cada uno de estos objetos, sacamos el nombre de esta muchacha representada aquí en esta estampa. Esta es una de las últimas que ya les voy a mostrar. Fue una también sobre la que hubo un proceso específico sobre la estampa. Desde 1843, periodo más álgido de la etapa, más bien la última etapa de controles en lo que se llama la época Tempo. Es una estampa de Kuniyoshi, en donde vemos a el famoso guerrero Minamoto Yorimitsu teniendo pesadillas, es decir, hay una araña, la araña de tierra, Tsuchigumo, atrás de él, causándole pesadillas mientras sus samuráis están abajo. Es decir, esta estampa, sobre esto sí tenemos un poco más de información. Es decir, hubo un caso legal contra ella. El planteamiento del gobierno shogunal era de que esta estampa estaba haciendo alusión al shogun y a las pesadillas que tenía por varios levantamientos populares que hubo en esa época. Finalmente no hubo manera de comprobar que ese fue la intención de Kuniyoshi y del editor, y pues las sanciones no fueron muy fuertes, se decomisaron las estampas que no se habían vendido, se decomisaron las planchas de impresión, se les puso una multa al editor y no pasó más allá. Sin embargo, lo interesante de este caso particular no es tanto si hubo una intención real por parte del ilustrador y el editor a la autoridad, sino en concreto la manera en que la gente leyó esta estampa. Y ahí sí tenemos ejemplos muy interesantes posteriores, como esta otra versión de la estampa de Kunichika, donde en vez de los fantasmas vamos a ver levantamiento popular. Esta ya es de la década del 60 del siglo XIX, y también vamos a ver una versión erótica donde vemos esos fantasmas totalmente sexualizados. Y una frase abajo que dice, se prohíbe prohibir su venta y compra.
Con la última que quisiera yo terminar es con esta estampa que durante mucho tiempo, es decir, hubo comentarios de época de ella, pero pues no se conocía. Y como en los años 80, 90 aproximadamente, se empezaron a encontrar copias en diferentes colecciones de esta estampa, y es de Yoshitora, 1850, donde ya sí hay, esta sí también fue censurada directamente, pero ya sí hay una alusión directa a ese cuestionamiento a la legitimidad de los Tokugawa, ya que vemos en ella 4 samuráis, los 2 de más adelante, que son los de abajo, es Oda Nobunaga. Si la estampa se llama Panecillos de arroz en conmemoración de nuestro Señor. Vemos a Oda Nobunaga, el primer líder militar que comienza el proceso de pacificación hacia finales del siglo XVI, con este instrumento para golpear la masa de mochi, de arroz glutinoso, y su asesino, Takeshi Mitsuhide, al lado, ayudándolo. Vemos más arriba a la izquierda a este personaje con cara de mono, que hace alusión a Toyotomi Hideyoshi, ya que decían que tenía cara de mono, amasando la masa de arroz, y vemos a Tokugawa Ieyasu comiéndosela. Es decir, todos estos líderes trabajaron finalmente para que Tokugawa Ieyasu se comiera el postre. Con esto, entonces, termino haciendo énfasis en que es importante ver este control de las estampas, no solamente a través de sus contenidos, sino también del peso económico que implicaba para la clase samurái la industria editorial y una gran mayoría de estos productos populares, como los que hemos comentado en la charla de hoy, y llegué a 59 minutos exactos. Muchísimas gracias y bueno, vamos a... Muchas gracias, Amaury, de nuevo. En general hay preguntas. A veces hay preguntas. Estoy viendo que tenemos una pregunta en el chat. Yo te las puedo ir contando desde Facebook, porque hemos tenido unos 50 personas conectadas aquí y varias más en Facebook que mandan preguntas. Hay una pregunta de Simón. Dice, ¿había problemas de piratería o copia no autorizada en ese momento? No sé exactamente a qué momento se refiere de toda la historia que contaste, pero de pronto pues sería interesante pensar en ese tema en términos generales sobre los impresos. ¿Qué te parece si vamos en grupo de bloques? Si me lees tú las preguntas, yo reúno y respondo para no responder una por una. A no ser que tengas pocas. Si tienes pocas... Pues hasta ahora aparece otra, van 2. Tenemos una segunda pregunta también desde Facebook de Shihab Guerrero. Dice, me gustaría conocer su mirada acerca de la obra de Hiroshige y la manera en la cual hace una lectura de la cotidianidad en el periodo Edo. Hasta ahí tenemos preguntas. Ah, no. Perfecto. Llegó una tercera de Oscar. ¿Cómo influyó el arte japonés en Occidente con la Revolución Meiji? Ok, entonces, la primera sobre la piratería. Sí, por supuesto. Asimismo, como vemos que hubo muchísimas estrategias para evadir los controles, pues también tratando esta y de las dimensiones de esta, es lógico pensar que había piratería, y sí, sí la había. Es decir, tenemos lo que nosotros hoy entendemos como copyright, en ese momento era entendido como el que poseía las planchas de impresión. Y ese que poseía las planchas de impresión era el editor. Es decir, el editor era la persona central en todo este proceso. No es como vemos en muchas exhibiciones o en muchos libros sobre estampas japonesas, donde básicamente encontramos solo el nombre del ilustrador, Kitagawa Utamaro o Utagawa Hiroshige o Hokusai. Ellos fueron solo una parte del proceso. Es decir, aquí todo se centra en el editor, y el editor es el que contrata al ilustrador,
el que contrata al impresor, el que contrata a la casa de grabado. Así como también para los libros ilustrados, el que contrata al escritor. Por lo tanto, el detentar las planchas de impresión, eso implicaba que tú tienes el copyright. Pero esas tablas de impresión, si morías, se podían perder o te las podían robar o se podían vender también. Sin embargo, además de esto, habían tablas de impresión clandestinas, es decir, no oficiales, de otros editores que, sobre todo en el caso de libros y de estampas exitosas, se hacían copias. Es decir, se hacía una copia exacta, se compraba la impresión y se llevaba a otro taller de gráfica y se reproducía la plancha para poder hacer una versión clandestina. Y hay muchísimas de estas versiones clandestinas, tanto de libros como de estampas. Por supuesto, se reproducía el logotipo del editor real y no del editor que estaba pirateando. Entonces, sí, esto fue muy común a lo largo del periodo Edo. El caso de... Sí. Hay unas preguntas relacionadas que si quieres te las voy pasando. Otra de Simón, porque tienen que ver también con imprenta y censura del editor, etc. Entonces, otra pregunta de Simón es ¿qué otro tipo de impresiones se hacían? Si había documentos legales, papel moneda y que dónde podríamos verlos. Y por su parte también tenemos otra pregunta sobre censuras y multas, si se aplicaban exclusivamente sobre el editor o si también sobre el grabador y el diseñador. Sí. Ok, entonces seguimos con este tema. ¿Qué otro tipo de impresores? Impresiones, documentos legales y papel moneda. No. Es decir, aquí sí hay una separación muy clara de las funciones de las diferentes casas editoriales. Papel moneda estaba en control de las casas editoriales que se dedicaban solamente a eso por parte del gobierno, no solo el gobierno shogunal, sino los gobiernos de provincia. Es decir, los diferentes dominios emitían su propia moneda, no solo papel moneda, también acuñaban sus propias monedas. Entonces, eso formaba parte de otro mundo, al igual que los documentos legales formaban parte de las vinculadas con el gobierno. Es decir, ahí sí había una separación importante. Estas a las que hemos dedicado la charla de hoy son las casas editoriales vinculadas con la cultura popular y en particular con la literatura popular y las estampas ukiyo-e. Ese es básicamente el tipo de impresiones que hacían. Ahora, hay muchas tipologías, no solamente libros, hay álbumes, no solamente hay estampas sueltas, hay bien carteles del teatro kabuki, hay también publicaciones privadas para clubes de poesía, hay también publicaciones para niños, juegos de mesa, para niños, es decir, todo lo que tenía que ver había separación. La otra, censura, ¿a quién se castigaba? ¿Al editor, al grabador, al diseñador? Aquí depende, cada caso es muy particular y como les mencioné, es decir, lo más frecuente es el control hacia la producción más que la censura directa. Los casos de censura directa a lo largo de esos 250 años no son tantos, es decir, no son muchos más de los que les enseñé el día de hoy. Y ahí depende. Si es libro, pues por supuesto ahí va a haber editor y en contra del editor. ¿Y por qué el editor? Porque el editor es el que la comercializa. Y en el caso de estampas, también depende. Es decir, por ejemplo, en el caso de Kuniyoshi no hubo manera de demostrar que Kuniyoshi estaba haciendo referencia a eso. Por lo tanto, la multa fue al editor, que es el que detenta el copyright, que es el que organiza la producción y el que distribuye. Y en el caso de Utamaro, ahí fue a los dos, al ilustrador, porque las imágenes son muy claras, y al editor también. Al grabador y al impresor no, porque son casas que lo que hacían era el trabajo técnico contratadas por el editor. Por lo tanto, dependían de esa relación contractual con el editor, ¿no? Entonces, este es el primer bloque.
salto a la pregunta de Hiroshige y la lectura de la cotidianidad. Mira, lo que me pasa con la pregunta es que siento que está muy marcada por lo que se ha escrito sobre Hiroshige y se ha escrito mucho sobre Hiroshige a partir de una visión demasiado, no solo edulcorada, sino también demasiado tamizada por Occidente. Hiroshige fue uno de los ilustradores, uno más de los ilustradores del siglo XIX que se dedicó al tema del paisaje. Sí, sus imágenes fueron muy populares, pero no fue el único. Y de hecho, la gran popularidad que adquiere Hiroshige también tiene mucho que ver con Occidente, y ahí lo relaciono con la otra pregunta. Y con la lectura que Occidente hizo de ese paisaje japonés. El tema aparece en ese momento, pero Hiroshige no fue el único que produjo paisajes. Y Hokusai tampoco fue el único que produjo paisajes. Entonces, en ese sentido, sí, yo sí creo importante resaltar el trabajo de Hiroshige y la manera en que se apropia del paisaje japonés, pero no fue el único que lo hizo, uno. Dos, esa lectura de la cotidianidad viene desde el siglo XVII. Es decir, el tema de la cotidianidad, de la representación del mundo urbano, del día a día de la ciudad de Edo, no es una invención de Hiroshige, sino viene desde los inicios, desde los orígenes del ukiyo-e. Y la otra, influencia del arte japonés en Occidente, pues muchísima. Es decir, tanto el impresionismo como el postimpresionismo, como las primeras vanguardias, están muy marcadas por el impacto que tuvo la estampa japonesa en el mundo cultural europeo. Es decir, es lamentablemente, a pesar de que sí se le reconoce, yo creo que hay una necesidad de un mayor estudio de ese impacto. Muchas veces en la de Europa de fines del XIX y de mitad del siglo XX, y tuvo un impacto muy importante no solo a nivel formal, sino también a nivel las maneras en que estos artistas o intelectuales europeos o latinoamericanos se apropian de estas estampas para encontrar respuestas a problemas locales, ya sea formal o ya sea conceptual, como es el caso del paisaje. Y bueno, ahí quizás el ejemplo más propio ahora es la lectura de José Juan Tablada, uno de los poetas modernistas más importantes mexicanos, que también fue coleccionista de arte. Es la lectura que hace Tablada de Hiroshige, volviendo a la pregunta anterior, frente a la necesidad de búsqueda de un paisaje mexicano a principios del siglo XX. Bueno, te cuento otras preguntas en el orden que siguen porque ya van apareciendo varias. Una primera tiene que ver con mujeres escritoras, la pregunta de si existían, de cómo eran vistas. Entonces aprovecho y te comento también algo que me intrigaba, y es justamente, pues yo creo que uno de los textos más famosos de la literatura japonesa que a todos nos encanta, la historia de Genji, de Lady Murasaki, y sus múltiples también reinterpretaciones en imágenes a través del tiempo. Es decir, esa sensibilidad de lo cotidiano está muy marcado en ese libro y luego las imágenes que se producen. No sé si de pronto podrías contarnos en general, ¿no? Si hay como esta cultura de la cotidianidad también relacionado con la escritura femenina o cómo evoluciona esto. Luego hay otras preguntas puntuales que tienen que ver también con tipos de imágenes, funciones sobre la difusión de imágenes religiosas y devocionales durante, digamos, el ukiyo-e o con estas imágenes. Si quieres, sigo con las preguntas o quieres Sí. Luego tenemos otra pregunta muy puntual, si hay algún significado especial detrás del color rojo de la piel de algunos personajes que aparecen en estas imágenes. Hay un comentario sobre la gran ola de Hokusai, que tuvo varias reimpresiones no oficiales. Y una última pregunta sobre la forma en que los artistas justificaban las críticas al gobierno
sin que esto implicara romper con un orden sagrado que legitimaba la política japonesa. Ok, empiezo entonces. Mujeres escritoras y Genji. Sí, se conoce que hubo, a ver, estamos hablando de una sociedad totalmente patriarcal, con un orden neoconfuciano que también marca de manera muy clara cuáles son los roles sociales que debe desempeñar la mujer y que no están vinculados para nada con el mundo de la producción editorial. Sin embargo, ojo, es decir, como pasa siempre, es decir, tampoco podemos negar la agencia de muchas mujeres en esta etapa. Es decir, no es tan común, pero hubo casos de mujeres escritoras, así también como hubo casos de mujeres ilustradoras. El detalle está en que se ha estudiado esto muy poco por parte de japoneses y no japoneses. Hay una profesora, una investigadora norteamericana, pero que vive en Japón y que trabaja en lo que se conoce como Nichibunken, en el Instituto Internacional de Estudios de la Cultura Japonesa, que hacía dedicado en particular a mujeres modelos y mujeres artistas. Entonces es de las pocas investigaciones que vas a encontrar en inglés sobre este tema. Hay algunas otras cosas en japonés, pero no hay una abundancia de investigaciones, por lo tanto se desconoce mucho. A nivel ukiyo-e, hasta donde yo tengo conocimiento, la más conocida es la hija de Hokusai, sobre la que además se ha empezado a estudiar muy recientemente. Se hizo hace muy poco tiempo en Japón una exhibición de algunas de sus pinturas firmadas. Ella fue además una de las mayores ayudantes de Hokusai en sus últimos años y que tuvo una producción propia también pictórica. A nivel estampa, muchas de las estampas que hoy día se asumen hechas por OI son estampas eróticas. ¿Cuál es el detalle? Que las estampas eróticas no eran firmadas. Por lo tanto, no hay manera de saber con certeza. Es decir, muchos de los libros eróticos quizás más conocidos de Hokusai, de sus últimas etapas, hay muchas que pudieron haber sido diseñados por su hija y no tanto por él. Pero ya esto entra otra vez en el rango de la especulación. Entonces pero hay muy pocas. La mayoría de las que se conocen son hombres, artistas, editores hombres. En el caso del Genji y sus versiones, por supuesto, hay muchísimas versiones del Genji, como tú dices, y el periodo Edo no es ajeno a esto. De hecho, son las últimas del periodo cuando vamos a ver una abundancia muy grande de estampas y de libros con temas vinculados al Genji. Ahora, es importante aquí hacer una aclaración. La gran mayoría de ellos no están basados en la obra original, sino están basados en popularizaciones de la obra original. Y asimismo también pasó con los cuentos de Issei y con muchos otros clásicos. Es decir, hubo un proceso de apropiación del clásico, de popularización del clásico, y es ese clásico popular y que tiene un impacto grande para el caso del Genji. Y aquí hablo concretamente de la novela de Ryutei Tanehiko de Nisei Murasaki y Naka Genji, la falsa Murasaki y el Genji de campo. Es decir, es esta la que va a reactivar el Genji en el siglo XIX, y es a partir de ahí que empiezan a aparecer muchas otras versiones del Genji popularizado y versiones también en estampas de ese Genji popularizado y además reactualizado, con personajes que son de este momento. Eso fue algo también muy común en el periodo Edo, es decir, la reactualización, no solo de clásicos, sino de obras de Kabuki y de muchas otras cosas. Entonces, sí hubo un impacto grande del Genji, pero de este Genji reactualizado y popularizado. Después, tipos y funciones.
Bueno, me preguntaron en particular de imágenes religiosas, pero lo que no me quedó claro es tipos y funciones en general o en particular imágenes religiosas. Para el caso de ukiyo-e no estamos hablando de una producción que tenga ningún vínculo con la religión. Es decir, las imágenes religiosas formaban parte de otros circuitos, formaban parte del trabajo de otros editores. Aquí estamos hablando de una producción totalmente secular. Ojo, que sea secular no quiere decir de que ocasionalmente no hagan alguna mención a algún elemento religioso o a los monjes, pero es una producción eminentemente secular. Por lo tanto, imágenes religiosas, como me estás mencionando acá, es decir, no formaba parte de los intereses de estas casas editoriales. En ese sentido, pues la historia de Japón es una historia, pues podemos hablar desde mucho tiempo atrás, ¿no? A partir del siglo XVII, en donde sí es más claro esa separación de espacios de poder y de espacios religiosos. De hecho, en el periodo Edo, algo interesantísimo que pasa es muchas veces hay una cercanía importante entre los espacios religiosos y la vida de la ciudad, sobre todo aquella que también tenía que ver con los circuitos de prostitución. Ojo, no quiere decir que hoy haya ocurrido así en todos los casos, pero, por ejemplo, el barrio más importante de prostitución estaba muy cerca de quizás el templo más importante, por lo menos el más popular, el Sensoji. Las zonas comerciales alrededor del templo muchas veces daban cabida a este mundo de los barrios de prostitución. Muchas veces las prostitutas se refugiaban en esta zona del Sensoji. Muchas veces los monjes del Sensoji se refugiaban en los barrios de prostitución también. Entonces, en ese sentido, el caso particular de la literatura popular y del ukiyo-e no quiere decir de que lo religioso se encuentre totalmente ausente, no. Sin embargo, no son producciones religiosas o imágenes religiosas, como me estás preguntando acá. El color rojo de la piel. Mira, a lo mejor hubo una coincidencia aquí en que hubo varias imágenes con color rojo de la piel, no es nada particular. Muchas veces, sí, en el caso de estampas de kabuki, sobre todo vamos a ver a los personajes más dinámicos, vamos a ver que la piel está de rojo, pero eso en ese caso concreto tiene mucho que ver con las tintas que se utilizaron en ese momento, y en particular lo que se conoce como beignet, y la combinación de colores que en esas etapas iniciales del ukiyo-e se utilizaba, donde predominaba el rojo, el amarillo, y pues no hay particular ese si tiene una correspondencia con esto o no. La ola de Hokusai y sus reacciones. Sí, era lo que comentaba hace un rato con el caso de la piratería, es decir, hubo obras muy famosas. Bueno, cuando hablo de famosas me refiero a muy vendidas, a muy exitosas a nivel venta, que implicaron que se hicieran múltiples reimpresiones legales e ilegales. La ola de Hokusai, como el Fuji rojo de Hokusai, como muchas otras de Utamaro, se caracterizan por eso. Y sobre todo, en el caso del ukiyo-e, las más comunes o las reimpresiones clandestinas o ilegales más comunes son las que corresponden a finales y sobre todo a Meiji, a 1868 en adelante, cuando Occidente empieza a interesarse por las estampas y comienza a crearse también un mercado para turistas y para incautos. Entonces, pues, ahí vamos a encontrar miles de ejemplos de este tipo. La última, orden sagrado y cuestionamientos políticos. Aquí sí pido que me aclare un poco porque no entiendo esto del orden sagrado. Pues te la vuelvo a leer. Sí. ¿Cómo justifican los artistas estas críticas al gobierno sin que esto implicara romper con un orden sagrado que legitimaba la política japonesa? Ya, el problema es que aquí no hay ningún
orden sagrado, es un orden político muy concreto, un orden político concreto. El emperador era alguien muy ajeno a la vida de la gente de ese momento. Es decir, era alguien que estaba en Kioto, que sí, era un símbolo, pero que no tenía que ver directamente con la vida cotidiana de la gente. A ver, y es algo que pasa hoy también. Es decir, no sé, incluso, a ver, ¿a dónde lo puedo llevar? Alguna comunidad muy alejada, aquí mismo en México. ¿Cuán grande es el peso del símbolo del Estado mexicano? Posiblemente es muy lejano, no tiene que ver directamente con muchas de las preocupaciones y necesidades cotidianas de esa gente. Por lo tanto, en el caso, y seguramente tampoco lo ven como algo sagrado. Asimismo pasaba en Japón en este momento. El emperador sí existía, pero era algo que no formaba parte de la vida diaria de la gente. Incluso el shogun, que era quizás la presencia más fuerte, era realmente el líder político de ese momento, pues también era un tanto alejado, era más cercano a nivel que desde ese orden político vienen las regulaciones. Pero es importante tomar en cuenta de que eso no implica que la gente del lo haya asimilado como algún tipo de orden sagrado. Aquí hay algo muy importante, es decir, debemos hacer una separación con respecto a cómo el Estado moderno japonés, a partir de 1868, ya cuando hay otro nuevo proyecto de Estado centralizado, en este caso el Estado-Nación moderno, Meiji, asume la figura del emperador como nuevo centro político del país. Es decir, hay una reunión de la figura, del símbolo del emperador, no el emperador como jefe político del país, sino como símbolo de ese país, y se comienza toda una construcción de lo que conocemos hoy como el shintoísmo de Estado, que sí va a tener un peso más grande en la población porque formaba parte también de las estrategias del sistema de educación nacional. Si el sistema de educación nacional, como otra vez ocurre en buena parte de los estados-nación modernos, va también a insistir en la transmisión de ciertas ideas, conceptos de nación, de interés de esos grupos que el sistema del Estado-Nación, para crear súbditos que respondan a este sistema. En el caso que estamos viendo acá, esto es antes, aquí el emperador estaba muy lejos, el shogun era el centro político del país, sin embargo, otra vez, cercanía de la gente con ese orden político. Yo no estoy hablando de orden sagrado, aquí orden sagrado sobre todo va a tener que ver con las creencias particulares de la gente, fueran shinto o budistas, y la manera en que cada asumiera su propia... pero sí es importante mantener una separación de ahí. Por lo tanto, aquí como los editores, la gente, pues de manera muy parecida quizás a cómo lidiamos hoy, había cuestionamientos a la autoridad política, por supuesto, pues manteniendo los espacios en donde yo puedo hacer sin que me censuren, ¿no? Bueno, No muchísimas sé gracias. si hay otra pregunta. No, por ahora no hay más preguntas, fueron haciendo muchas y las fuiste contestando todas y entrelazando pues con los temas de los que nos contaste hoy. De verdad, muchísimas gracias por venir a nuestra clase abierta de nuestra Facultad de Artes y Humanidades. De verdad que esto abre pues, nuevas perspectivas y nos complementa en todos los estudios que estábamos iniciando en cultura japonesa. También gracias a nuestra profesora Betsy Forero, al apoyo del Centro del Japón, de la Embajada también, que han estado también ayudándonos a transmitir todo esto. Entonces, muchas gracias a todos y a todas. No olviden que mañana tenemos nuestra última clase de la semana sobre estudios japoneses. La charla de mañana es titulada 2 escenarios del arte japonés de posguerra por Santiago Valencia y María Clara Figueroa. Los esperamos. De nuevo, muchas gracias a Mauri. Esperamos que vengas pronto a Colombia a conocer ahora sí el centro del Japón y a visitar nuestra universidad. Y ojalá podamos seguir en estos intercambios. Pues muchísimas gracias.
pues vamos a ver ahora cuando la pandemia nos deje. Sí, todavía estamos esperando a ver cuándo nos deja salir de la casa, así que bueno, yo encantado otra vez de visitarlos allá. Muchas gracias también a la profesora Forero y a ti por esta conferencia y por la organización de todo. Y también al público que ha estado aquí de diferentes partes. Hay gente de Guatemala, gente de Japón, gente de México, gente de Colombia. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Bueno, gracias de nuevo. Nos despedimos. Que estén todos muy bien. Y chao, Mauri. Nos vemos Chao, pronto. chao. Ojalá.